Hola chicas, mirad, hoy os traigo este jersey, es un jersey que está tejido en punto de fantasía, formando unas hileras de flores y otras hileras en punto ventana. Es una versión de unos chalecos que también los veréis en el canal, que los he tejido en el mismo punto. Entonces, bueno, como veis, es un punto de fantasía que queda muy bonito. La caída de la prenda también es muy buena porque el algodón que estoy utilizando es un algodón muy probado y que resulta muy adecuado para este tipo de trabajos. Entonces, bueno, como veis, tiene cuello barco, no es un cuello redondo, es barco, lo podéis dejar caer en un lado del hombro o lo podéis asentar en el cuello y queda perfectamente alineado con los hombros. Entonces, bueno, como veis, es muy combinable. Yo aquí lo llevo con un pantalón blanco, con un vaquero, con un pantalón oscuro. También lo podéis llevar con una falda estilo boho, ya que la prenda inspira un poco el estilo boho. Y bueno, espero que os guste y que os resulte fácil. Bueno, esta prenda que vamos a hacer hoy es una prenda que la tejemos en punto de fantasía. Fijaros, tenemos aquí puntos que van formando ventanas, tenemos este punto de hojas, tenemos aquí un punto que nos forma abanicos y flores. Entonces, bueno, más o menos es este el motivo, que luego lo iremos repitiendo conforme vayamos bajando. Entonces os quiero explicar primero cómo se teje la prenda. La prenda se teje en la técnica top down, quiere decir que empezamos desde aquí y vamos bajando hacia abajo, pero no empezamos en el elástico, empezamos desde aquí y vamos bajando, formando todo lo que es el canesú de la prenda con parte de la manga, ¿vale? Luego, una vez llegamos aquí, a esta zona de la sisa, aquí ya nos paramos, dejamos de tejer todo lo que es canesú, cerramos y continuamos tejiendo hacia abajo toda esta parte de aquí, ¿vale? Luego a continuación tejeremos el elástico del bajo, que no será un elástico que recoge, sino que es un elástico para adorno, para que la prenda quede más bonita. Luego a continuación haremos el elástico del escote. Lo haremos antes de tejer las mangas, porque como el elástico hay que ir girando muchas veces la prenda para ir tejiéndolo, es bastante más fácil hacerlo antes de las mangas. Entonces ya cuando tengamos el escote, ya por último haremos la manga y el puño. Entonces, bueno, creo que está todo explicado y ya podemos empezar. Lo primero es que os voy a dar la medida de la prenda, ¿vale? Primero os voy a dar esta medida del escote, que no es un escote redondo, ¿eh? Es un escote barco que va de hombro a hombro más o menos. Entonces, desde aquí hasta aquí hace unos 33 centímetros. La altura es de 3 centímetros. Luego aquí, el largo de la sisa, sin contar el elástico, ¿vale? Desde aquí hasta aquí, hace unos 26 centímetros. El ancho del cuerpo aquí abajo en la sisa mide unos 50 centímetros. Luego el largo de la prenda, aunque aquí no os lo puedo mostrar porque no me abarca la cámara, desde aquí hasta abajo del todo mide unos 60 centímetros. Luego tenemos el largo de la manga, incluyendo aquí el elástico. Esto nos mide unos 65 centímetros más o menos. Luego aquí el ancho de la manga en la parte de la sisa mide unos 20 centímetros. Y el ancho de la manga aquí en la altura del puño mide unos 15. El puño hace 3 centímetros y el bajo también. Y creo que con esto ya estarían
todas las medidas que necesitamos. Tener en cuenta que estas medidas son aproximadas y son una vez acabada la prenda y dándole vapor para asentarla. Ya sabéis que cuando le damos vapor la prenda se asienta un poco y coge algún centímetro más que antes de plancharla. Entonces esto lo tenéis que tener en cuenta. Bueno, vamos a hacer este trabajo con este artículo que, como veis, es un algodón bastante grueso, mide unos 3 milímetros de grosor. Es el Cotton Nature XL en 100% algodón y el proveedor es Hilaturas LM, aunque también podéis comprarlo en su página web, que es www.ovillos.com. Esto lo vais a tener todo en la descripción del vídeo, ¿vale? Entonces es un algodón, como os digo, más bien grueso para que nos quede un punto bien definido, y es muy fácil de trabajar y luego al final queda la caída de la prenda queda muy bonita. Lo podéis comprar en ovillos como este de 50 gramos o 50 metros, o lo podéis comprar también en conos de 250 gramos. Está de las dos maneras. Entonces ahora ya podemos pasar a ver el resto de materiales que vamos a necesitar. Bueno, también vamos a necesitar unas tijeras, una aguja lanera, unos cuantos marcadores y la aguja de 7 milímetros y otra aguja de 6 milímetros. Bueno, vamos a empezar haciendo 126 cadenas, sin apretarlas, ¿eh? Hacemos el nudo corredizo y ya empezamos a subir 126 cadenas de esta manera, sin apretarlas, más bien flojitas, ¿vale? Entonces hacemos 126 y nos vemos ahí. Mirad, ya hemos hecho las 126 cadenas, que esto es lo que va a formar el escote, ¿vale? Entonces ahora tenemos que colocarla recta, que no se nos tuerza, para cerrar en círculo, porque esto va a ser la base del escote. Entonces la colocamos bien recta, ¿vale? Y cuando ya la tengamos bien recta, sujetamos por aquí, entramos en la primera cadena, así, y cerramos con un punto deslizado, ¿vale? De esta manera ya tenemos cerrado lo que será el escote. Entonces ahora ya determinaremos las 4 esquinas del escote. La primera la vamos a hacer aquí mismo. ¿Cómo formamos una esquina? Pues la formamos con un punto alto, 2 cadenas y un punto alto en el mismo espacio, excepto aquí al inicio, que subimos 3 cadenas, que ya es como si fuera el primer punto alto, ¿vale? 3 cadenas, 2 cadenas más de separación, que son 5, y ahora en el mismo espacio, ahí hacemos un punto alto. De manera que aquí ya tenemos formada la primera esquina, ¿vale? Que repito que siempre será un punto alto, 2 cadenas y un punto alto, excepto aquí al principio, que formamos un punto alto con 3 cadenas al inicio. Vamos a poner aquí en esta esquina un marcador para tenerla localizada y que no nos despistemos, ¿vale? Bueno, esto que estamos haciendo ya va a ser la fila 1. Entonces la fila 1 se va a componer de 4 esquinas y puntos ventana, ¿vale? Los puntos ventana se forman a partir de aquí de la esquina, hacemos una cadena, saltamos 2 puntos, 1 y 2, los 2 siguientes, y en el tercero, ahí entramos y hacemos un punto alto. De manera que aquí ya tenemos formada una ventana.
Continuamos una cadena, saltamos los dos siguientes puntos y en el tercero, ahí hacemos un punto alto. ¿Veis? Una cadena. Saltamos los dos siguientes puntos y en el tercero un punto alto. ¿Vale? Y entonces aquí vamos a seguir haciendo esto hasta tener 12 ventanas, o sea, la esquina más 12 ventanas, y nos vemos ahí. Bueno, ya tenemos las 12 ventanas, esquina, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces ahora aquí ya viene la siguiente esquina, o sea, este último punto ya formaría parte de la siguiente esquina. Entonces tenemos el punto alto y hacemos dos cadenas de separación y en el mismo espacio otro punto alto. De manera que aquí, ¿veis? Tenemos la esquina, las 12 ventanas y la otra esquina. Entonces ahora aquí vamos a marcar esta siguiente para tenerla localizada. Esto va a ser la parte del delantero o de la espalda, ¿vale? Entonces ahora vamos a hacer el tramo de la parte de la manga que viene aquí. Entonces aquí vamos a hacer 9 ventanas. De la misma manera que hemos hecho en el otro lado, hemos hecho 12, aquí haremos 9. Entonces igual, una cadena, saltamos 2 puntos y en el tercero un punto alto y ya tenemos la primera ventana. Una cadena, saltamos 2 puntos y en el tercero un punto alto, ¿vale? Y esto lo vamos a hacer hasta tener 9 ventanas. Bueno, pues ya hemos hecho las 9 ventanas y ahora, al igual que antes, ya aprovechamos este último punto de la ventana para formar la esquina. Tenemos un punto alto. Ahora hacemos dos cadenas de separación y en el mismo espacio otro punto alto. ¿Vale? Y aquí ya tenemos la tercera esquina. Vamos a ponerle un marcador para tenerla localizada. Y ahora continuamos por el otro lado haciendo otra vez 12 ventanas. Con una cadena, saltamos 2 puntos, vamos al tercero, ¿vale? Una ventana, una cadena, saltamos 2 puntos, ¿vale? Entonces ahora aquí tenemos una esquina 12 ventanas, una esquina 9 ventanas. Entonces ahora aquí, en esto que acabamos de empezar, volvemos a hacer 12 ventanas, la última esquina y 9 ventanas. Y cuando lleguéis aquí nos vemos para cerrar. Bueno, mirad, ya he llegado aquí al final, he hecho las 9 ventanas y entonces ahora para cerrar tenemos aquí la primera esquina que hicimos con las 3 cadenas de subida más las 2 de separación más el punto alto. Pues tenemos que hacer una cadena, aquí tenemos los 2 puntos últimos, entonces nos venimos a la tercera cadena de estas 3, entramos ahí y cerramos con un punto raso. ¿Vale? Y de esta manera ya tenemos formado todo lo que es el escote. Entonces yo a partir de ahora voy a quitar los marcadores porque hacen un ruidito muy molesto, pero os recomiendo que vosotras, conforme vayáis haciendo filas, os vayáis marcando siempre las 4 esquinas para no confundiros. Entonces con esto ya hemos acabado la fila 1. Bueno, ahora vamos a empezar la fila 2, que también va a ser de ventanas, solo que en esta fila haremos un aumento por cada lado. O sea, si aquí tenemos las esquinas,
Esto, por ejemplo, son 2 esquinas, aumentaremos aquí y aumentaremos aquí en cada uno de los 4 lados, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es formar la esquina de la fila 2. Ahora estamos en esta, que es la primera. Entonces, lo que tenemos que hacer es entramos dentro de la esquina y hacemos un punto deslizado flojo, ¿vale? Entonces ahora subimos 3 cadenas más 2 de separación que necesitamos para formar la primera esquina. Giramos el tejido, habrá filas donde giraremos el tejido y filas que no. En este caso sí lo giramos. Entonces ya tenemos las 3 más 2 y ahora dentro de la misma esquina inferior entramos y hacemos un punto alto. De manera que aquí ya tenemos formada la esquina de la fila 2. Ahora vamos a hacer el aumento que os comentaba. Entonces hacemos una cadena y en vez de venir a este punto para formar la ventana, vamos dentro del hueco. Cogemos hebra y ahí hacemos un punto alto, de manera que ahora aquí ya tenemos una ventana de aumento, ¿vale? Entonces ahora, a partir de ahora, vamos a formar las ventanas entrando en los puntos altos. Hacemos una cadena, cogemos hebra y fijaros, si entráis en el punto alto por aquí, que es donde entraríamos normalmente, esto tendrá tendencia a ladearse hacia allí, ¿vale? Tiene como tendencia a ladearse. Entonces yo lo que hago aquí es el punto alto más bien centrado para que no ocurra eso. ¿Cómo lo hago? Pues cogiendo hebra y veis, en vez de entrar así, entro cogiendo también esta hebra, ¿vale? Cojo así estas 3, ¿vale? En vez de entrar aquí, entro cogiendo esta de aquí. Y de esta manera consigo que el punto me quede alineado, ¿veis? Entonces ahora hago una cadena, voy al siguiente punto y lo mismo, cojo hebra y cojo intentando coger esta, ¿veis? Y hago el punto alto, ¿vale? Y de esta manera los puntos me quedan alineados. Entonces ahora vamos a continuar haciendo ventanas de esta manera, con el punto alto centrado, cadena y punto alto, y así hasta llegar a la otra esquina, que la tengo aquí. Cuando lleguéis justo a la ventana de antes de la esquina, ahí nos vemos. Mirad, ya he llegado a la otra esquina, fijaros, tengo la esquina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y ahora antes de esta otra esquina voy a hacer un aumento, igual que he hecho al inicio, lo hago al final. Entonces hago una cadena, entro en el hueco de antes de la esquina y hago una ventana más de aumento. Y ahora ya cierro haciendo una cadena, voy dentro de la esquina para formar la segunda esquina, que es haciendo un punto alto, 2 cadenas y un punto alto, ¿vale? De esta manera, fijaros, tenemos una esquina, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 ventanas y otra esquina. Vale, fijaros que estas 11 ventanas corresponden a la parte de la manga, Esto es manga y esto es manga y esto es delantero y espalda. Entonces ahora haremos exactamente lo mismo en el siguiente tramo, que será haciendo una cadena y ya en la primera ventana hacemos un aumento
¿vale? Y ahora ya una cadena y ya vamos a entrar en el punto de abajo de manera centrada, ¿vale? Ahora seguimos una cadena y ya vamos haciendo puntos hasta llegar a la última ventana del otro lado, donde volveremos a hacer un aumento. Entonces vamos a continuar y nos vemos justo en el hueco de antes de la esquina, en este hueco. Mirad, ya he llegado a la otra esquina, que la tengo aquí, y este es el último hueco. Entonces ahí hago una cadena, entro dentro del hueco para hacer el aumento, ¿vale? Y ahora ya una cadena y ya me voy a hacer la esquina dentro de la esquina inferior, que es con un punto alto, dos cadenas de separación y dentro de la misma esquina otro punto alto, ¿vale? Fijaros, tenemos la esquina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y la otra esquina, ¿vale? Entonces hemos quedado que eran 11 ventanas en este lado para la manga y 14 ventanas en este lado para el delantero o espalda. Entonces esto mismo que hemos hecho lo hacemos en este lado de aquí. Ahora vendrían otra vez 11 ventanas y aquí 14, ¿vale? Entonces cuando lleguéis aquí al inicio nos vemos. Bueno, mirad, ya he llegado al último hueco antes de la esquina, entonces hago el último aumento, una cadena, y ahora en la tercera cadena de estas 5 que subimos, en la tercera ahí entro y cierro con un punto raso, ¿vale? De manera que la fila 2 ya estaría acabada. Bueno, como veis ya tenemos definido el escote, ¿eh? Esto luego irá de esta manera. Mirad, ahora mismo tenemos hecho, si os fijáis, tenemos hecho esto, que son estas dos primeras vueltas que son de ventanas. Entonces ahora ya empezaremos a hacer otros puntos en fantasía. La siguiente que viene es unos puntos en V que iremos haciendo aquí todo a lo largo para luego a continuación hacer esta de abanicos y de flores. Entonces ahora viene la de punto en V, que será la fila 3. Hemos acabado la 2 y empezamos la 3. Bueno, para empezar la fila 3 tenemos que empezar formando la esquina, ¿vale? Entonces, al igual que hemos hecho antes, vamos a entrar dentro de la esquina y vamos a hacer un punto raso para situarnos en el centro. Ahora subimos 3 cadenas, que es como si subiéramos un punto alto, más 2 de separación, que son 5, y ahora giramos el tejido y dentro de la misma esquina hacemos un punto alto. De manera que ya tenemos formada esta primera esquina. Bueno, ahora vamos a ir formando puntos en V, ¿vale? Entonces haremos 2 cadenas, vamos al siguiente punto alto, entramos de manera centrada, igual que hemos hecho anteriormente en las ventanas, entramos así, de manera centrada, y hacemos un punto bajo, ¿vale? Esquina, 2 cadenas, y en el siguiente punto un punto bajo. Ahora 2 cadenas, saltamos esta ventana y en la siguiente dentro hacemos una V. ¿Cómo se forma la V? Pues haciendo un punto alto, 2 cadenas y en el mismo espacio otro punto alto. Es como si hiciéramos esquinas también, ¿vale? Ahora tenemos que volver a hacer un punto bajo.
hacemos 2 cadenas, saltamos esta ventana, vamos al siguiente punto, entramos de manera centrada y un punto bajo. Ahora 2 cadenas, saltamos esta ventana y en la siguiente hacemos un punto en V, que es haciendo un punto alto, 2 cadenas y dentro de la misma ventana un punto alto. Como veis, vamos intercalando un punto bajo, una V, un punto bajo, una V, un punto bajo, ¿vale? Y siempre separándolo con 2 cadenas, ¿veis? Ahora saltamos esta ventana, vamos al siguiente punto y un punto bajo. 2 cadenas, saltamos esta ventana, vamos a la siguiente y un punto en V, ¿vale? Punto bajo y punto en V, separado por 2 cadenas. Entonces vamos haciendo todo esto hasta llegar a la siguiente esquina. Justo antes de llegar a la siguiente esquina nos vemos ahí. Mirad, ya he llegado a la siguiente esquina, que la tengo aquí, ¿vale? Fijaros, he hecho la esquina, punto bajo, V, punto bajo, V, punto bajo, V, punto bajo, V y punto bajo. Y ahora aquí tengo la esquina y una ventana aquí antes de llegar a la esquina. Entonces, para acabar, hago 2 cadenas, entro en la V, en la esquina, y hago una esquina, que siempre es igual, haciendo un punto alto, 2 cadenas y un punto alto, ¿vale? Y esto ya es la primera esquina, con lo que tengo 1, 2, 3 y 4 puntos en V, una esquina y otra esquina. Ahora, para seguir por el otro lado, empiezo de la misma manera, 2 cadenas, salto este hueco, voy al siguiente punto y ahí hago un punto bajo, ¿vale? Fijaros que acabo y empiezo de la misma manera, 2 cadenas, salto esta ventana, voy a la siguiente y hago el primer punto en V. ¿Vale? 2 cadenas, salto esta ventana, voy al siguiente punto, entro y un punto bajo. Y así tenemos que ir haciéndolo hasta llegar a esta esquina y nos vemos ahí. Bueno, pues ya he llegado a la otra esquina, fijaros, tenemos aquí la esquina y he hecho punto bajo, V, punto bajo, V, punto bajo, V y punto bajo. Y ahora aquí, para acabar, hago 2 cadenas, salto esta última ventana y aquí ya entro a formar la siguiente esquina, que es punto alto, 2 cadenas y punto alto, ¿vale? Y aquí ya tengo este lado y este lado. Entonces, en los otros dos tenéis que hacer exactamente igual, ¿vale? Aquí hemos hecho 1, 2, 3 y 4 Vs. Esto ya es la esquina, pues ahora aquí tendréis que hacer 4 Vs también. Luego haréis la esquina y 3 Vs, igual que hemos hecho aquí. Y cuando llegáis aquí, al punto de inicio, ahí nos vemos para cerrar. Bueno, ya he llegado al final de la fila 3, entonces he hecho el último punto bajo y aquí ya hemos llegado a la esquina. Entonces hago 2 cadenas, me voy a la tercera de estas 5 que hay aquí, me voy a la tercera, entro ahí y cierro con un punto deslizado, ¿vale? Y de esta manera ya tenemos finalizada la fila 3, que es la de las puntos en V. Bueno, mirad, ya hemos hecho la de los puntos en V, que es esta que se ve por aquí. Entonces ahora viene una fila, si os fijáis es de puntos en abanico, igual si le doy la vuelta lo veréis más claro.
¿Veis? Aquí hay puntos en abanico formando un abanico de 3 puntos y de vez en cuando algún punto formando 3 pétalos de flor. La gran mayoría serán abanicos, pero de vez en cuando iremos poniendo un punto en pétalos de flor, ¿vale? Entonces esa es la fila que vamos a hacer ahora, que es la 4. Bueno, para empezar la fila 4, como siempre, empezaremos haciendo la esquina. Entonces entramos dentro, cogemos hebra y hacemos un punto raso para centrarnos. Ahora hacemos 3 cadenas más 2 cadenas de separación. Giramos el tejido y dentro de la misma esquina hacemos el punto alto para formar la primera esquina. Entonces ahora vamos a trabajar dentro de las V's, ¿vale? Dentro de los huecos de las V's que hemos hecho antes. Ahí vamos a formar los abanicos o los pétalos de flor. Entonces ahora, para empezar, en la primera V haremos los pétalos de flor. ¿Cómo lo hacemos? Primero tenemos que empezar después de la esquina haciendo 3 cadenas. 3. Y ahora nos vamos aquí dentro y para hacer el primer pétalo tenemos que hacer puntos altos estirados. ¿Cómo se hace eso? Cogemos hebra, entramos dentro de la V, la recogemos y estiramos. Ahora mismo tenemos 3 hebras en la aguja. Volvemos a coger, entramos y estiramos. Ahora tenemos 5 hebras. Volvemos a coger, entramos y estiramos. Y ahora tenemos 7. Cuando tengamos 7, cogemos hebra y recogemos estas 6 primeras. ¿Vale? Y ahora cuando tengamos 2, cerramos. De esta manera hemos formado el primer pétalo de la flor. Ahora 2 cadenas de separación y vamos a formar el segundo pétalo dentro de la misma V. Cogemos hebra, estiramos. Cuando tengamos 3, volvemos a coger hebra, la recogemos y estiramos. Ahora tenemos 5. Cogemos hebra, recogemos y estiramos. Y ahora tenemos 7. Entonces ahora cogemos hebra, recogemos las 6 primeras y cuando tengamos 2, recogemos y ya tenemos un pétalo y otro pétalo. Y ahora nos falta el tercer pétalo. 2 cadenas de separación, volvemos a entrar en la misma V, cogemos hebra, estiramos. Ahora tenemos 3. Cogemos hebra y estiramos. Ahora tenemos 5. Y cogemos hebra y estiramos. Ahora tenemos 7. Y ahora cogemos hebra, recogemos las 6 primeras y cuando tengamos 2, cerramos con un punto. Y de esta manera ya tenemos formada la flor de 3 pétalos, ¿vale? Entonces ahora ya seguiremos haciendo abanicos hasta otro punto donde volveremos a hacer de nuevo una flor. Bueno, entonces ahora haremos 2 cadenas de separación y nos vamos a la siguiente V y aquí vamos a hacer un abanico de 3 puntos altos. Entonces cogemos hebra, dentro de esa V hacemos un punto alto, 2 cadenas de separación, entramos de nuevo en la V, segundo punto alto y 2 cadenas de separación, volvemos a entrar en la V y tercer punto alto. ¿Vale? Fijaros, tenemos la esquina, un punto de pétalos de flor y un punto de abanico de 3 puntos altos. Ahora vamos a seguir haciendo abanicos hasta llegar a la siguiente esquina, que es esta, ¿vale? Entonces nada, hacemos 2 cadenas, vamos a la siguiente V, entramos,
un punto alto, 2 cadenas, volvemos a entrar en la V, un punto alto, 2 cadenas y volvemos a entrar en la V y un punto alto. ¿Vale? Fijaros, ya tenemos flor, abanico y abanico. 2 cadenas. ¿Vale? ¿Y ahora qué pasa? Ahora hemos llegado a la esquina. Entonces, al llegar a la esquina, tenemos que acabar como hemos empezado. Fijaros que hemos hecho la esquina y hemos empezado con 3 cadenas. Pues ahora, al llegar a la otra esquina, también acabaremos con 3 cadenas, ¿vale? He hecho 2, hago la tercera, que son 3, y ya me voy a la esquina a formar la esquina de manera normal, con un punto alto, 2 cadenas y dentro de la misma esquina un punto alto. ¿Vale? Y ya tenemos esta parte que viene a ser la manga, esquina, flor, abanico, abanico y esquina. Bueno, ahora pasaremos a la zona del delantero. Entonces aquí vamos a hacer, en cada V haremos un abanico y aquí haremos flor. Y en esta última abanico, ¿vale? O sea, abanico, abanico, flor y abanico. Y luego ya viene la esquina. Entonces, nada, tenemos que empezar igual que en el otro sitio. 3 cadenas de inicio. Vamos a la siguiente V, que es esta. Esta de aquí, y hacemos el primer abanico. Un punto alto, 2 cadenas. Segundo punto alto, 2 cadenas y tercer punto alto. ¿Vale? Ahora la siguiente también haremos abanico. Pues hacemos 2 cadenas, vamos a la siguiente V, un punto alto, 2 cadenas, segundo punto alto, 2 cadenas y tercer punto alto. ¿Vale? Esquina, abanico y abanico. Ahora sí que aquí, en la tercera V, vamos a hacer los 3 pétalos de flor. Entonces recordemos que era 2 cadenas, entramos en la V, sacamos hebra, tenemos 3, volvemos a entrar, ahora tenemos 5 y volvemos a entrar y tenemos 7. Recogemos 6 y recogemos 2, ya tenemos un pétalo. 2 cadenas, entramos, tenemos 3, tenemos 5 y tenemos 7. Recogemos 6, recogemos 2 y ya tenemos 2 pétalos. 2 cadenas y volvemos a entrar. Tenemos 3, tenemos 5 y tenemos 7. Recogemos 6 y recogemos 2. ¿Vale? Y ya tenemos esquina, abanico, abanico, flor. Entonces ahora en esta última V haremos otra vez abanico. Hacemos las 2 cadenas de separación, entramos en la V y hacemos un punto alto, 2 cadenas, segundo punto alto, 2 cadenas y tercer punto alto. ¿Vale? Fijaros, abanico, abanico, flor y abanico. Y ahora ya llegamos a la esquina. Entonces, como recordar que al inicio, después de las esquinas, siempre hacemos 3 cadenas. Pues acabamos también con 3. 1, 2 y 3. Vamos a la esquina y formamos la esquina con el punto alto, 2 cadenas y punto alto dentro de la esquina inferior. ¿Vale? Fijaros, hemos hecho esto y hemos hecho esto de aquí.
Vale, entonces ahora tenéis que continuar haciendo este lado y este. Pero os comento, como vamos intercalando la flor, ahora cuando hagáis esta parte de aquí, que es la otra manga, ¿vale? Haremos en la primera V, haremos flor, así tendremos flor aquí y flor aquí, ¿vale? Aquí haremos flor, abanico y abanico, ¿vale? Y luego ya llegamos a la siguiente esquina. Y luego al llegar a esta zona, que es la de la espalda, y también intercalaremos y haremos abanico, abanico, flor y abanico, ¿vale? O sea, 1 y 2 abanicos, una flor y un abanico, y luego ya a la esquina. Cuando lleguéis aquí nos vemos. Mirad, ya he llegado al final, he hecho el último abanico y ahora para acabar acabo con las 3 cadenas, me voy a la esquina y en la tercera de estas 5 de aquí, que es esta, ahí entro y cierro con un punto raso. ¿Vale? Entonces fijaros cómo queda esto, ¿eh? Tenemos aquí una flor y aquí una flor. Y aquí en la manga tenemos una flor y una flor. ¿Vale? Y con esto habríamos acabado la fila 4. Bueno, mirad, ya tenemos la primera fila de ventanas, la segunda, la tercera de las V's y la que acabamos de hacer ahora, que es la de los pétalos. ¿Vale? Si le damos la vuelta, ahora mismo hemos hecho esto. Ahora vienen otras 2 filas de ventanas antes de llegar a este punto de aquí. Entonces vamos a hacerlo. Bueno, para empezar la fila 5, que es de ventanas, estamos situados en la última esquina donde hemos acabado. Entonces, como hacemos casi siempre, entramos en la esquina, cogemos y hacemos un punto raso para centrarnos y ahora subimos 1, 2, 3, más 2 de separación, giramos el tejido, entramos en la misma esquina y ahí hacemos un punto alto y ya tenemos formada la primera esquina de la fila 5. Ahora seguiremos haciendo ventanas. ¿Cómo lo haremos? Aquí en este hueco tan grande que tenemos vamos a hacer 2, ¿vale? Como para hacer aumento. Entonces hacemos una cadena, entramos en este hueco grande y hacemos un punto alto y ya tenemos formada la primera ventana. Y ahora una cadena, volvemos a entrar en el mismo hueco grande y hacemos otro punto alto y ya tenemos la segunda ventana. Ahora una cadena, vamos al siguiente hueco, el de los abanicos, entramos dentro y un punto alto. Una cadena, vamos al siguiente hueco y un punto alto. Una cadena, vamos al siguiente hueco y un punto alto. Una cadena, siguiente hueco, que es el de la flor. Si os fijáis, estamos entrando en cada uno de los huecos, excepto en el primero, después de la esquina, que ahí sí que hemos entrado 2 veces. Esto lo haremos en el primero y en el último. En el resto de la fila entramos en cada uno de los huecos que nos aparezcan, ¿vale? Ahora tenemos este de la flor, pues punto alto, una cadena, vamos al siguiente, punto alto, una cadena, vamos al siguiente, punto alto, una cadena, siguiente, punto alto, cadena, siguiente hueco y punto alto. Entonces fijaros, aquí ya he llegado. Ah, no, aquí estoy en los abanicos todavía, entonces continúo con una cadena, siguiente hueco, punto alto, cadena, siguiente hueco,
punto alto, una cadena, siguiente hueco, punto alto, una cadena, y ahora sí que ya he llegado a la siguiente esquina y al espacio grande. Entonces en este espacio sí que entraremos 2 veces como hemos hecho al inicio. Entonces cogemos hebra, entramos una primera vez y un punto alto, y ahora cadena, entramos una segunda vez y un punto alto, ¿vale? De manera que aquí entramos 2 veces. Y ahora ya acabamos con una cadena y formando la V. No la V, la esquina, vaya, que es un punto alto, 2 cadenas y un punto alto, ¿vale? Y de esta manera ya hemos completado toda esta fila de esquina a esquina. Si contamos, tenemos que tener 16 ventanas y 2 esquinas. Fijaros, una esquina, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y otra esquina. Entonces ahora saltamos al otro lado y hacemos lo mismo. En el primer espacio grande, ahí entraremos 2 veces. Hacemos una cadena, entramos una primera vez y un punto alto. Una cadena, entramos una segunda vez y un punto alto. Y ahora ya podemos ir entrando en cada uno de los huecos que nos aparecen hasta llegar a la otra esquina, al espacio aquel tan grande que tenemos. ¿Vale? Entonces vamos a seguir y nos vemos allí. Mirad, he llegado a la otra esquina, al espacio grande. ¿Vale? Entonces hago una cadena, entro una primera vez y un punto alto. Una cadena, entro una segunda vez y un punto alto, ¿vale? Y ahora ya hago una cadena y formo la siguiente esquina con un punto alto, 2 cadenas y dentro de la misma esquina otro punto alto, ¿vale? Y aquí ya tenemos el siguiente paso. Entonces, si os fijáis, tenemos una esquina y otra esquina. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 ventanas. Entonces ahora tenéis que hacer el siguiente tramo y el siguiente tramo. En este será igual que aquí. Entonces aquí haréis 16 ventanas y en este haréis 13 igual que acabamos de hacer aquí. Cuando lleguéis al inicio nos vemos ahí. Bueno, ya hemos llegado al final. Entonces para acabar, esto es la esquina, hacemos una cadena, vamos a la tercera cadena de estas 5 de aquí, entramos y cerramos con un punto deslizado, ¿vale? Y de esta manera ya tenemos acabada esta fila 5 con los puntos ventana. Bueno, pues ahora vamos a empezar la fila 6, que también va a ser de puntos de ventana, igual que estos, pero aquí vamos a hacer un aumento al inicio y al final. Entonces lo que tenemos que hacer es, entramos en la esquina, como siempre, hacemos un punto deslizado para centrarnos y ya subimos 3 cadenas más 2 de separación, giramos el tejido, entramos en la misma esquina y hacemos un punto alto. Con esto ya tenemos formada la primera esquina. Ahora vamos a hacer puntos ventana, pero aumentando uno al inicio y otro al final. Entonces hacemos una cadena, entramos en el primer hueco y ahí hacemos un punto alto. De manera que aquí ya formamos una ventana. Y ahora ya seguimos haciendo una cadena y ya entramos en cada punto centrado haciendo un punto alto, ¿vale? Cadena, vamos al siguiente punto y un punto alto, cadena, vamos al siguiente punto
y un punto alto, ¿vale? Entonces vamos a seguir haciendo esto hasta llegar al último hueco antes de la siguiente esquina. Bueno, mirad, ya he llegado aquí, esto es la siguiente esquina y este es el último hueco. Entonces aquí haremos un aumento haciendo una cadena, entramos en el hueco y hacemos ahí un punto alto. Y ahora ya una cadena y ya formamos la esquina con un punto alto, dos cadenas y un punto alto en la misma esquina. ¿Vale? Entonces ahora aquí esto lo tenemos así. ¿Vale? Aquí tenemos una esquina, otra esquina y aquí tenemos 15 ventanas en la parte de la manga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Vale? Y ahora seguimos de la misma manera por el otro lado haciendo lo mismo. Un aumento al inicio con una cadena. Vamos al primer hueco y entramos dentro. Hacemos un punto alto y ya una cadena y ya vamos al punto, centramos y un punto alto, una cadena, vamos al siguiente punto, centramos y un punto alto, de manera que aquí tenemos la esquina y el aumento, ¿vale? Entonces ahora ya seguimos haciendo esto mismo por toda esta parte hasta llegar a la otra esquina. Cuando acabemos toda esta parte deberemos tener 18 ventanas, ¿vale? O sea, hemos dicho que en la parte de la manga tendremos 15, esquina, aquí haremos 18, esquina, luego haremos otra vez 15, esquina, y otra vez 18 y nos vemos aquí en el punto de inicio. Bueno, pues ya hemos llegado al final. Entonces ahora hacemos por último una cadena, vamos a la tercera de estas 5 y ya cerramos con un punto raso, ¿vale? De manera que debéis tener esquina y esquina, ¿vale? Aquí tenemos la esquina, aquí tendréis 18 ventanas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 y esquina. Aquí también 18 y aquí 15. Entre esquina y esquina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y en este lado también 15, de esquina a esquina. Y con esto ya tenemos acabada la fila 6. Bueno, mirad, pues ya hemos hecho todo esto. Hemos hecho estas dos ventanas de aquí. Y ahora ya vamos a hacer este punto, que es como si fuera de una flor ladeada. Bueno, lo primero es formar la primera esquina. Entonces, como siempre, entramos en la esquina, hacemos un punto raso y ahora subimos 3 cadenas más 2 de separación. Entonces giramos el tejido, entramos en la misma esquina y formamos la primera esquina de esta fila. Bueno, empezaremos ahora a trabajar este punto justo aquí donde estamos en la esquina, ¿vale? O sea, aquí subimos 3 cadenas, 1, 2 y 3, ¿vale? Entonces ahora entramos de las 3 en la segunda, entramos ahí, cogemos hebra y estiramos y tenemos 2 hebras en la aguja. Ahora entramos en la tercera cadena, cogemos hebra y estiramos y tenemos 3 hebras en la aguja. Ahora entramos justo aquí en la parte superior del punto alto, entramos ahí, cogemos hebra y estiramos y ya tenemos 4 hebras, ¿vale? Ahora vamos aquí al siguiente hueco, entramos ahí, cogemos hebra y estiramos y tenemos 5 hebras en la aguja. Y por último vamos al siguiente punto alto de después del hueco,
entramos ahí, cogemos hebra y estiramos. Y tenemos 6 hebras en la aguja. Entonces ahora cogemos hebra y las recogemos todas juntas. ¿Vale? Y cuando ya las tenemos todas juntas, una cadena para cerrar. Y como veis aquí ya se forma el primer motivo. El primer motivo se forma de esta manera, que es algo diferente ahora al resto que vamos a hacer, que se forma con alguna ligera variación, ¿vale? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es continuar por toda esta zona de aquí. Bueno, ahora para continuar, fijaros, estamos aquí, entonces ahora tenemos que hacer una cadena, ¿vale? Y entonces ahora lo mismo, tenemos que acabar teniendo 6 hebras aquí en la aguja. Tenemos una. Ahora vamos a esta hebra, la que nos ha servido para unir todo esto. Vamos aquí, entramos y estiramos. Y tenemos 2 hebras. Ahora vamos aquí, fijaros, en este último punto de aquí, si entráis así al hueco, ¿vale? Vais a la última hebra y en este hueco que hay aquí entráis y estiráis y ya tenemos 3. Ahora vamos a este punto, arriba, entramos ahí, cogemos hebra, estiramos, ya tenemos 4. Ahora vamos al hueco siguiente, entramos ahí, estiramos y ya tenemos 5. Y ahora vamos al siguiente punto, a la parte de arriba, entramos, estiramos y ya tenemos 6. Y ahora ya podemos recoger las 6 hebras todas juntas. Hacemos una cadena para cerrar y ya tenemos formado el siguiente motivo. Como veis, el siguiente se forma de una manera un poco distinta al primero. Repetimos una cadena, vamos a esta hebra de aquí, la que nos sirvió para recoger los puntos. Tenemos 2, ahora vamos al hueco de la última. Tenemos 3, vamos al siguiente punto alto arriba. Tenemos 4, vamos al siguiente hueco, tenemos 5 y por último vamos al siguiente punto alto. Entramos ahí y tenemos 6. Recogemos todos juntos y una cadena. ¿Veis? Otra vez, una cadena, vamos a esta hebra, estiramos y ya tenemos 2. Vamos al siguiente hueco, estiramos, tenemos 3. Vamos al siguiente punto, estiramos y tenemos 4. Al siguiente hueco, estiramos y tenemos 5. Y el último punto, estiramos y tenemos 6. Recogemos todo y una cadena. Y así es como lo tenemos que ir haciendo a lo largo de toda la fila hasta llegar a la otra esquina. Entonces cuando lleguemos justo aquí, antes de la esquina, ahí nos vemos para ver cómo acabamos. Mirad, ya estoy llegando aquí a la otra V, ¿veis? A la otra esquina. Me queda aquí una ventana. Entonces aquí hacemos una cadena. Entramos y empezamos a hacer el último motivo. 3, 4, entramos aquí, 5 y el último es el primero de la esquina, ¿vale? Y 6. ¿Vale? Recogemos y cadena, de manera que aquí acabamos justo en el primer punto alto que forma la esquina, ¿vale? Y ahora ya hacemos directamente, sin hacer nada más, ya formamos aquí la esquina, que es un punto alto, 2 cadenas y un punto alto, ¿vale? De manera que tenemos aquí la esquina, la otra esquina
Y aquí tenemos 18 motivos de estos, ¿vale? Tenéis que contar 18. Y ahora, para continuar por el otro lado, hacemos lo mismo que cuando hemos empezado. Subimos 3 cadenas, 1, 2 y 3. Vamos a la segunda, entramos y estiramos, ya tenemos 2. Vamos a la tercera, entramos y estiramos y ya tenemos 3. Ahora vamos a la base del punto alto, aquí, entramos y estiramos y ya tenemos 4. Ahora vamos al siguiente hueco, que es este, entramos y estiramos, y al siguiente punto y entramos y estiramos, ya tenemos 6. Recogemos todo y cerramos con una cadena, ¿vale? Y de esta manera ya tenemos formado el primer motivo del otro lado. Ahora podemos continuar haciéndolo de manera normal. Subimos una cadena, vamos a la primera hebra, entramos, estiramos, tenemos 2. Vamos al hueco de la última hebra, entramos, estiramos y tenemos 3. Vamos aquí a la base de este punto, entramos, estiramos, tenemos 4. Vamos al siguiente hueco, entramos, estiramos y tenemos 5. Y vamos al siguiente punto, entramos, estiramos y tenemos 6. Recogemos y cadena, ¿vale? Entonces ya podéis continuar de manera normal hasta llegar a la otra esquina y nos vemos ahí. Vale, mirad, ya he hecho todo este tramo. Llevo 14 motivos, me falta uno y aquí ya llego a la siguiente esquina, que es esta. Entonces hago el último, 2, 3, 4, 5 y aquí ya en el último punto, que es el de la esquina, entro y hago 6. Recojo todo y una cadena. Y ahora ya sin hacer cadenas voy directamente a la V de la esquina y hago un punto alto, 2 cadenas y un punto alto para formar la siguiente esquina. Ahora, para que no tengáis que retroceder, voy a empezar otra vez aquí. 1, 2 y 3 cadenas. Voy a la segunda, estiro. Voy a la tercera, estiro. Voy a la base de este punto, estiro. Voy al siguiente hueco, estiro. Y voy al siguiente punto y estiro. Recojo todo y una cadena, ¿vale? Y aquí ya empiezo con el siguiente tramo. Y ahora, para seguir, una cadena, voy a la primera hebra, estiro, voy al siguiente hueco, estiro, voy a la base del punto, 4, voy al hueco, 5 y voy al siguiente punto y 6. Recojo y una cadena. Y podéis continuar hasta llegar a la siguiente esquina. Mirad, ya he vuelto a llegar a la otra esquina. Me queda aquí una ventana y la esquina. Entonces hago una cadena, entro aquí y hago 1, 2, 3, 4, que ya tengo 5 hebras, y la última en el primer punto de la esquina. Cuando tengo estas 6, recojo, hago una cadena y ahora ya puedo hacer directamente la esquina, que es un punto alto, 2 cadenas y un punto alto. Y ya tengo este otro lado. Y ahora, para empezar el último, como siempre, 3 cadenas, vamos a la segunda, estiramos, vamos a la tercera, estiramos, vamos a la base del punto de la esquina, que es este, estiramos,
vamos al siguiente hueco, estiramos y al siguiente punto y estiramos. Recogemos todo y una cadena. Y ya podemos continuar haciendo una cadena y entrando donde corresponda. ¿Vale? Entonces ahora ya podemos seguir y nos vemos aquí donde habíamos empezado. Bueno, mirad, ya he llegado otra vez aquí al inicio. ¿Vale? Me queda aquí una ventana y la esquina. Entonces hago una cadena y formo el último motivo. ¿Vale? Que en este caso será entrando aquí, ¿vale? En este último punto tengo las 5 hebras, este último punto entro aquí, estiro y recojo. Hago una cadena y ahora ya me vengo, fijaros, aquí está la esquina. Entonces me vengo de estas 5 cadenas que teníamos al principio, me vengo a la tercera, que es esta, entro ahí y cierro con un punto raso. ¿Vale? Y de esta manera ya tenemos terminada toda la vuelta de este punto. Tener en cuenta que al acabar deberéis tener 18 motivos aquí y 18 motivos aquí. Y aquí tenéis que tener 15 y aquí otros 15, ¿vale? Entonces con esto ya estaría la fila 7. Bueno, mirad, ahora vamos a empezar la fila 8, que es de punto ventana, pero en esta fila no vamos a girar el tejido, ¿vale? Vamos a hacer la esquina como hacemos siempre, entrando dentro, haciendo un punto raso para centrarnos y subimos 1, 2, 3 cadenas más 2 de separación y dentro de la misma esquina hacemos un punto alto para formar la primera esquina de la fila 8. Bueno, ahora aquí vamos a hacer el punto ventana, pero ya vamos a hacer algún aumento. Entonces, para empezar, hacemos una cadena y fijaros, vamos aquí al punto de la V de abajo, aquí tenemos los dos, pues vamos aquí a la base de este punto, ahí entramos y hacemos un punto alto para formar la primera ventana. Y ahora vamos a trabajar en el centro. Fijaros, aquí donde se juntan todas las hebras se forma ahí un pequeño agujerito, ¿vale? Pues ahí es donde vamos a trabajar. Entonces hacemos una cadena, vamos al siguiente, que en este caso al ser el primero no se ve muy claro, pero está aquí, ¿vale? Este es el circulito, ahí entramos y hacemos un punto alto, una cadena, vamos al siguiente círculo y un punto alto, una cadena, vamos al siguiente y un punto alto, ¿vale? Y de esta manera vamos haciendo toda la fila hasta llegar a la otra esquina. Mirad, ya he hecho toda la fila, aquí tengo la esquina y tengo que tener al final 20 ventanas, ¿vale? Entonces tengo una que habíamos hecho el aumento, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y ahora hago la última ya llegando a la esquina, ¿vale? Que es haciendo una cadena que ya la tengo hecha y ya entrando en la esquina para formar la esquina, ¿vale? Hago un punto alto, 2 cadenas y un punto alto, ¿vale? De manera que tengo la esquina y 20 ventanas entre medio. Ahora para continuar por aquí, lo mismo, haremos un aumento al inicio, haciendo una cadena y yendo
al punto, esta es la V inferior, entonces vamos a este punto de la V, aquí arriba, y hacemos la primera ventana, ¿vale? Tenemos la V y la primera ventana. Ahora una cadena y ya empezamos a buscar los círculos. Este es el primero, punto alto, cadena, vamos al siguiente círculo, punto alto, cadena, vamos al siguiente y así hasta llegar a la otra esquina. Bueno, pues ya he hecho todo esto, entonces aquí tendremos que tener 17 ventanas al acabar, ¿vale? Entonces tenemos aquí la esquina, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y ahora, como aquí vuelvo a tener la siguiente esquina, hago la cadena y ya entro a hacer la esquina, con lo cual ya se me forma aquí la ventana 17, ¿vale? 2 cadenas y 2 cadenas, ¿vale? Esquina, esquina y 17 ventanas. Ahora aquí en este lado lo mismo, haremos el aumento al principio con una cadena y haciendo aquí un punto alto en la base de este punto. Ya tenemos la primera y ahora ya hacemos en cada circulito un punto alto. Vamos al siguiente y punto alto, cadena, siguiente y punto alto, y así hasta la siguiente esquina. Ya he llegado a la siguiente esquina, entonces para formar la última ventana hago una cadena y ya entro directamente a hacer la esquina con el punto alto, 2 cadenas y punto alto, de manera que en este lado volvemos a tener una esquina, otra esquina y 20 ventanas aquí en medio. Y ahora de nuevo hacemos una cadena, vamos a hacer el aumento encima de este punto de abajo de la esquina, entramos aquí, hacemos ya la primera ventana y ya una cadena y ya nos vamos a buscar los circulitos. Una cadena, vamos al siguiente, un punto alto, una cadena, siguiente y punto alto, ¿vale? Y nos vemos al final. Bueno, ya estoy al final, que llego ya al principio de la vuelta, entonces aquí en este lado tendremos que tener 17 ventanas, ¿vale? Ahora tengo la esquina y 15 ventanas, entonces hago una cadena, entro en el último circulito y hago la 16, ¿vale? Y ahora ya para completar la 17 y enganchar con la primera V, hago una cadena, me vengo aquí a la tercera cadena de estas 5 que tengo aquí, me vengo a la tercera y ahí cierro con un punto deslizado, ¿vale? De manera que tengo esquina, esquina y 17 ventanas. En este lado de aquí también tengo 17 ventanas y en este lado de aquí tengo 20 y tengo 20. Y con esto hemos acabado la fila 8. Bueno, como veis esto ya va tomando forma, ¿vale? Entonces ahora vamos a hacer otra fila de punto ventana, pero haciendo un aumento en cada lado, ¿vale? Entonces, como siempre, vamos a entrar en la esquina donde hemos acabado, hacemos un punto raso, 3 cadenas, más 2 cadenas de separación, aquí sí que vamos a girar, y entramos en la misma esquina y completamos con un punto alto. Y ya tenemos formada la primera esquina
de la fila 9. Ahora, como vamos a hacer aumento, vamos a hacer una cadena, vamos al primer hueco, entramos en el hueco y hacemos un punto alto. Y ahora sí que ya vamos a ir a cada punto alto inferior y entramos centrando, ¿vale? Centrándonos y hacemos un punto alto en cada uno de los puntos como hemos hecho en otras filas, ¿vale? O sea, hemos hecho un aumento al inicio, pero ahora ya vamos a cada uno de los puntos y hacemos las ventanas centrando los puntos altos. Entonces, cuando lleguemos al final de la fila, volveremos a hacer un aumento. Entonces vamos a seguir haciendo esto hasta la otra esquina. Mirad, ya estoy llegando a la otra esquina, ¿vale? Entonces hago aquí esta ventana y ahora en el último hueco hago el aumento con una cadena y entrando dentro, con lo cual gano una ventana más y ahora sí que ya hacemos una cadena y ya podemos formar la siguiente esquina con un punto alto, dos cadenas y un punto alto, ¿vale? Entonces tenemos una esquina, otra esquina y 19 ventanas, que esto es la parte de la manga, ¿vale? Entonces ahora lo mismo, para hacer los otros 4 lados empezaremos siempre con un aumento y acabaremos con un aumento. Entonces en el primer hueco hacemos una ventana, que es el aumento, y ya vamos directamente al siguiente punto a hacer la siguiente. Y luego continuamos de manera normal haciendo un punto alto en cada punto, excepto cuando lleguemos a la última ventana, que ahí haremos el aumento, ¿vale? Entonces nos vemos ahí. Bueno, mirad, ya estoy llegando otra vez a la siguiente esquina, que es esta. Tengo aquí una ventana y otra ventana. Entonces hago aquí un punto alto y ahora aquí en esta ventana sí que hago el aumento, que es la última antes de la V. Hago aquí un punto alto y ahora ya una cadena y ya formo la siguiente V o la siguiente esquina con un punto alto, dos cadenas y un punto alto, ¿vale? Y aquí ya tenemos hecha la zona esta. Entonces aquí tendremos una esquina, otra esquina y 22 ventanas, ¿vale? Entonces tenéis que continuar haciendo lo mismo en los dos lados que quedan, ¿vale? Aquí volveréis a tener 19 ventanas con los aumentos y aquí volveréis a tener 22 ventanas con los aumentos. Entonces nos vemos aquí al inicio. Bueno, pues ya hemos hecho toda la vuelta y ahora para acabar, justo después del aumento, hacemos una cadena y de estas 5 cadenas que subimos al inicio, nos vamos a la tercera, que es esta, entramos y cerramos con un punto deslizado. Y ya estaría acabada la fila 9. Bueno, mirad, ahora para empezar la fila 10 vamos a hacer otra vez una fila de ventanas, pero no vamos a girar el tejido, vamos a continuar en la dirección en la que vamos y vamos a hacer el mismo número de ventanas, o sea 22 y 19 en el lado de la manga, ¿vale? Entonces estamos aquí en la esquina y simplemente entramos como hacemos siempre en la esquina con un punto raso y ahora hacemos 1, 2 y 3 cadenas más 1 y 2 de separación y en el mismo espacio entramos
y un punto alto para formar la primera esquina. Y ahora ya vamos a hacer ventanas, como siempre haciendo una cadena y entrando en cada punto alto inferior, de manera centrada, ¿vale? Una cadena, vamos al siguiente punto, que es este, y entramos haciendo un punto alto. Una cadena, vamos al siguiente y un punto alto. Cadena, siguiente y punto alto, ¿vale? Y así vamos formando otra fila de ventanas. Bueno, pues ya estoy llegando aquí a la otra esquina. Entonces hago aquí el último punto alto y ahora ya hago una cadena y ya formo la siguiente esquina con un punto alto, dos cadenas y un punto alto. Entonces aquí tenemos el mismo número de ventanas que en la fila inferior. Y ahora seguimos de manera normal haciendo una cadena. Ya vamos al siguiente punto y empezamos a hacer el otro lado. ¿Vale? Entonces esto, como no hacemos aumento ni nada, tenemos que hacer lo mismo aquí que en la fila de abajo en los cuatro lados. Entonces lo hacemos todo y nos vemos aquí al inicio. Bueno, ya estoy llegando al final, ¿vale? Entonces aquí hago una cadena y ahora aquí de las 5 cadenas que hicimos de subida, en la tercera, que es esta, ahí entramos y cerramos con un punto raso. Y con esto ya estaría acabada la fila 10, que os repito, tiene que tener 22 ventanas en este lado y en este, y 19 ventanas en este lado y en este. Bueno, ahora vamos a empezar la fila 11, que también va a ser de punto ventana, pero aquí volveremos a hacer aumentos y volveremos a girar el tejido. Entonces entramos aquí en la esquina con un punto raso, hacemos 3 cadenas más 2 de separación, giramos el tejido, aquí sí, y entramos en la misma esquina de abajo y formamos esta primera esquina con un punto alto. Entonces en esta fila, recordar que los aumentos siempre los hacemos al principio y al final. Entonces hacemos una cadena y en este primer hueco entramos y hacemos un aumento. Y ahora ya una cadena y ya podemos entrar en cada punto de manera centrada para ir formando ventanas. Cuando lleguemos al final, antes de la esquina, volveremos a hacer el aumento. Entonces nos vemos ahí. Mirad, ya he llegado a la otra esquina, que es esta. Entonces ahora en este último hueco hago el aumento con una cadena y un punto alto dentro de ese hueco. Y ahora ya hago una cadena y ya formo la siguiente esquina con un punto alto, 2 cadenas y un punto alto. ¿Vale? Y ahora ya podemos continuar hacia el otro lado igual. En los 4 lados, en el primer hueco, tendréis que hacer el aumento. Un aumento así y luego ya continuamos normal con un punto en cada punto. Cuando lleguéis al final, en el último hueco volveréis a hacer el aumento y así en los 4 lados. Entonces cuando acabéis esta fila 11 deberéis tener en el lado más largo 24 ventanas y en el lado más corto 21. Y nos vemos en ese punto. Bueno, pues ya estoy llegando aquí al final. Entonces hago aquí el último aumento en el último hueco. Y ya termino con una cadena, me voy a la tercera cadena de estas 5, que es esta,
y cierro con un punto raso. ¿Vale? Entonces esta fila, que es la 11, tenéis que tenerla ya acabada con 24 ventanas aquí y 21 ventanas aquí. Bueno, vamos a empezar la fila 12, donde hemos acabado haciendo la primera esquina. Entonces entramos en la esquina, hacemos un punto raso, subimos 1, 2 y 3 cadenas, más 1 y 2 de separación. Aquí sí que giramos el tejido. Y ahora entramos en la misma esquina y hacemos un punto alto para formar la primera esquina. Entonces ahora, para empezar, aquí vamos a hacer la fila de las V's, que es la fila que va, es esta de aquí, la que va justo antes de los abanicos y las flores, ¿vale? Entonces hacemos 2 cadenas, saltamos este primer hueco y en el segundo ahí formamos una V, que es con un punto alto, 2 cadenas y un punto alto en el mismo hueco. ¿Vale? Ahora 2 cadenas, saltamos esta ventana siguiente y en este punto ahí entramos de manera centrada y hacemos un punto bajo. ¿Vale? Ahora 2 cadenas, saltamos este hueco y en el siguiente hacemos otra V. Un punto alto, 2 cadenas y un punto alto. ¿Vale? Ya tenemos una y 2 V's. 2 cadenas, saltamos este hueco y en este primer punto ahí entramos y un punto bajo. ¿Vale? Otra vez 2 cadenas, saltamos este hueco y en el siguiente hacemos una V con un punto alto, 2 cadenas y un punto alto. ¿Vale? Y ahora de nuevo 2 cadenas, saltamos este hueco y en este punto de aquí entramos y un punto bajo. Y esto es lo que tenemos que ir haciendo hasta llegar justo antes de la otra esquina. Mirad, ya he llegado a la otra esquina. ¿Veis? Aquí está la esquina y aquí tenemos todavía una ventana, ¿vale? Entonces aquí tenemos que acabar, hemos hecho la última V y acabamos haciendo 2 cadenas, saltando este hueco nos venimos y hacemos ya la siguiente esquina, que es, al final es otra V. ¿Vale? Y de esta manera, fijaros, tenemos 2 esquinas, aquí, 1 y 2, y 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 V's. ¿Vale? Esto en este lado. Ahora, para saltar al otro lado, tenemos que empezar de la misma manera. Estamos en la esquina, pues hacemos 2 cadenas, saltamos el primer hueco y en el segundo hacemos la primera V. Dos cadenas, saltamos este hueco y en este punto de aquí un punto bajo. 2 cadenas, saltamos este hueco y en el siguiente una V. ¿Vale? Y ahora 2 cadenas, saltamos este hueco y en este punto de aquí punto bajo. Y así es como tenéis que ir haciéndolo por todo alrededor. O sea, tenéis que siempre empezar con 2 cadenas, saltar un hueco y la primera V. Y cuando acabéis,
cada fila acabáis con una V, 2 cadenas, saltáis un hueco y la otra V. Entonces vamos a hacer toda la vuelta y nos vemos al inicio. Mirad, ya he llegado al inicio, he hecho aquí la última V, aquí tengo la última ventana y aquí tengo la esquina. Entonces me vengo a la tercera cadena de esta esquina, entro ahí y cierro con un punto raso. ¿Vale? Entonces aquí, en esta fila 12, deberéis tener al final, mirad, esta es la esquina y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y esta es la otra esquina. 8 V's en el lado más ancho. Y en el lado más estrecho tenemos la esquina y 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y otra vez la esquina. ¿Vale? Entonces tenéis que tener 7, 7, 8 y 8. Y con esto habríamos acabado la fila 12. Mirad, ahora vamos a empezar la fila 13, que será igual que la que hemos hecho de abanicos y pétalos de flor. ¿Vale? Y también vamos a intercalar un pétalo de flor con varios abanicos, ¿vale? Entonces ahora para empezar, como siempre, entramos en la esquina, hacemos un punto deslizado y subimos 1, 2, 3 y 1 y 2 de separación. Giramos el tejido, entramos en la misma esquina y hacemos un punto alto para formar la primera esquina de esta fila. Mirad, entonces recordar que en esta fila trabajábamos dentro de los huecos de las V's de la fila anterior, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es, en cada una de estas V's, en 1, 2, 3 y 4, aquí vamos a hacer abanicos. Luego en esta quinta vamos a hacer una flor de 3 pétalos y en el resto abanicos, ¿vale? Porque de esta manera intercalamos. Aquí tenemos un pétalo y luego nos quedará otro por aquí. Entonces recordemos que al inicio, solo al inicio son 3 cadenas. Ya vamos directamente a la primera V y ahí vamos a formar el abanico de 3 puntos altos. Un punto alto, 2 cadenas, otro punto alto en el mismo espacio, 2 cadenas y otro punto alto en el mismo espacio. Y aquí ya tenemos la esquina y un abanico. Ahora ya son 2 cadenas de separación, saltamos a la siguiente V y hacemos otro abanico. Un punto alto, 2 cadenas, segundo punto alto, 2 cadenas y tercer punto alto. Y ya tenemos 2 abanicos. Entonces vamos a hacer 2 abanicos más y nos vemos para recordar cómo se hacían los pétalos de flor. Bueno, mirad, ya tenemos los 4 abanicos y ahora en este siguiente vamos a hacer el pétalo de flor. Entonces era 2 cadenas, vamos dentro de la V, entramos una primera vez, cogemos hebra y estiramos. Una segunda vez, cogemos hebra y estiramos. Y una tercera vez, cogemos hebra y estiramos. Ahora recogemos todo y cuando tenemos 2 en la aguja, cerramos y ya tenemos el primer pétalo. 2 cadenas de separación, entramos 1, 2 y 3. Recogemos todo y cerramos con una cadena. 2 cadenas de separación y entramos 1, 2 y 3. Cerramos todo y una cadena, ¿vale? Y ya tenemos el pétalo, la flor de los 3 pétalos. Y ahora nos queda 1, 2
y 3 Vs. Y ahí vamos a hacer 3 abanicos. 2 cadenas y ya vamos a la siguiente V y hacemos un punto alto, 2 cadenas, segundo punto alto, 2 cadenas y tercer punto alto. ¿Vale? Entonces vamos a hacer 2 abanicos más y nos vemos aquí en la esquina. Bueno, pues mirad, ya he hecho estos 3, fijaros, tenemos la esquina, 1, 2, 3 y 4 abanicos, una flor y 1, 2, 3 abanicos. Entonces ahora para acabar, acabamos como empezamos, siempre con 3 cadenas. Entonces hacemos 1, 2 y 3 cadenas, nos vamos a la esquina y ahí formamos la siguiente esquina. ¿Vale? Y de esta manera ya tenemos este lado. Mirad, ahora ya pasamos a esta zona que es la de la manga. ¿Vale? En la zona de la manga tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 Vs. Pues haremos la flor en la cuarta. 1, 2, 3, 4. En esta de aquí haremos la flor. Y el resto todo abanicos. ¿Vale? Entonces aquí lo mismo. Cuando hemos acabado la esquina siempre empezamos con 3 cadenas y ya vamos a la primera V y hacemos el primer abanico. Dos puntos altos y 3. 2 cadenas, vamos a la siguiente V y otro abanico. ¿Vale? Entonces vamos a hacer, hemos dicho que íbamos a hacer aquí en la cuarta, vamos a hacer la flor. Entonces vamos a hacer un abanico más y nos vemos aquí para recordar cómo se hace la flor. Bueno, ya tengo los 3 abanicos y ahora voy a hacer la flor. 2 cadenas, entro aquí, entro una vez y estiro. 2 veces estiro, 3 veces estiro, recojo y un punto. 2 cadenas, entro una vez y estiro, 2 veces y estiro y 3 veces. Recojo todo y un punto. 2 cadenas, entro una vez y estiro, 2 y estiro y 3 y estiro. Recojo todo y un punto, ¿vale? Entonces ahora, ¿veis? Aquí la flor está aquí y sin embargo abajo está un poquito más hacia este lado. Entonces ahora nos queda hacer aquí 1, 2 y 3 abanicos, ¿vale? Entonces haremos aquí estos 3 abanicos. Recordar que acabaremos con las 3 cadenas y formaremos la esquina. Y entonces ahora, al pasar al otro lado, os digo dónde van los abanicos y las flores. Mirad, cuando paséis a este lado, ¿vale? Aquí tenemos la esquina. Tendréis que hacer todo abanicos menos en la quinta V que haréis la flor. ¿Vale? A ver, aquí tenemos la esquina. 1, 2, 3, 4. Aquí en la quinta haremos la flor y el resto todo abanicos. Luego llegaremos a la siguiente esquina. Y aquí en la siguiente esquina tendremos estas 2 Vs, pues en la cuarta V, 1, 2, 3 y cuarto. En esta cuarta haremos la flor y en el resto de Vs haremos abanicos. Y entonces ahora nos vemos cuando acabéis aquí al inicio. Bueno, pues ya he dado toda la vuelta. Estoy aquí en el inicio. Entonces para acabar hago 3 cadenas,
Me vengo aquí de estas 5 cadenas a la tercera, que es esta, y cierro con un punto raso. Bueno, ahora que ya hemos cerrado aquí, nos tenemos que colocar bien la prenda. Fijaros, este es el delantero, esto de aquí son las mangas y os tenéis que colocar el tejido por el derecho, que es este. El derecho lo vais a ver bien en este punto, donde las puntadas se ven muy claras, y sin embargo aquí por el revés no se ven tan claras. Entonces este es el derecho. Y ahora lo que vamos a hacer es colocar unos marcadores aquí en las esquinas para marcar dónde vamos a hacer las uniones. Mirad, nos ponemos un marcador en esta esquina y otro en la esquina de atrás. Y ahora aquí es donde hemos acabado, no hace falta ponerlo. Y marcamos en el de atrás. ¿Vale? Y de esta manera ya lo tenemos marcado para continuar. Bueno, entonces ahora vamos a empezar la fila 14, que es la de las uniones, situándonos donde hemos acabado, ¿vale? En esta esquina. Entonces ahora lo que tenemos que hacer, estamos en la V, subimos 3 cadenas, ¿vale? En esta tercera vamos a poner un marcador, porque ahí será el punto de unión, ¿vale? Y luego vamos a hacer 2 cadenas más. Es como si hiciéramos un punto alto y 2 cadenas, ¿vale? Entonces giramos el tejido y no vamos a entrar en la V como hacemos siempre, ¿vale? Recordar que siempre ahora hacemos un punto alto y entramos para formar la esquina. En este caso no lo vamos a hacer. Vamos a saltar directamente a este hueco grande y ahí vamos a formar una ventana, ¿vale? Otra cadena y en el mismo espacio grande una ventana, ¿vale? De manera que tenemos las 3 cadenas, el marcador, 2 cadenas y hemos hecho en el hueco grande un punto alto, una cadena y otro punto alto. Y ahora podemos seguir por toda la fila haciendo las ventanas con un punto alto en cada hueco, ¿vale? Hasta llegar al otro lado, al último hueco grande, y entonces ahí nos vemos para ver cómo lo hacemos. Mirad, ya he llegado al último hueco grande y entonces hago una cadena, entro en el hueco y hago un punto alto, una cadena y vuelvo a entrar en el mismo hueco y hago otro punto alto, ¿vale? Para acabar también haciendo 2 como he hecho al principio. Y entonces ahora atentas, tenemos que hacer una cadena, entramos en la V y hacemos solo un punto alto, ¿vale? No hacemos toda la V completa, hacemos un punto alto. Entonces ahora fijaros, tenemos que unir con la esquina correspondiente, ¿vale? Que es esta de aquí, donde la habíamos marcado. Fijaros, para que no nos confundamos, hemos empezado aquí, hemos hecho todo esto y ahora aquí hemos acabado haciendo solamente un punto alto en esta esquina, ¿vale? Entonces ahora, para unir las 2 esquinas, nos cogemos la primera, la que habíamos hecho al principio, que habíamos marcado ahí la tercera cadena, pues entramos ahí en esa tercera cadena
y hacemos un punto deslizado, ¿vale? Para de esa manera dejar unida toda esta manga. Y ahora podemos continuar en el siguiente hueco grande, ¿vale? Por lo tanto hacemos una cadena, nos vamos al siguiente hueco grande y hacemos ahí una ventana, otra cadena, entramos una segunda vez en ese hueco y otra ventana, ¿vale? Ya tenemos aquí las dos ventanas que necesitamos. Ahora continuamos haciendo una ventana en cada hueco de la misma manera que hemos hecho la otra parte, ¿vale? Entonces vamos haciendo esto hasta llegar al otro lado, a la otra esquina, y nos vemos ahí. Bueno, mirad, ya he llegado a la otra esquina, al último hueco. Entonces aquí hago una ventana, cadena y una segunda ventana, ¿vale? Y ahora aquí en la esquina quito el marcador y hago una cadena y hago aquí un punto alto, solamente uno, ¿vale? Y pongo el marcador aquí. Porque este marcador nos servirá luego para hacer la unión cuando lleguemos a la otra esquina. Entonces ahora continuamos con una ventana, vamos a este hueco grande y hacemos un punto alto, una cadena y un segundo punto alto en el mismo hueco grande, para así tener dos. Y ahora continúo haciendo ventanas en cada uno de los huecos hasta llegar a la otra esquina, donde volveremos a unir las dos partes. Entonces vamos a seguir y nos vemos en la otra esquina. Bueno, pues ya estoy en el otro extremo. Entonces entro en el hueco grande, hago un punto alto, una cadena y un segundo punto alto en el mismo hueco, ¿vale? Y aquí ya tengo la esquina. Entonces aquí vamos a quitar el marcador, hacemos una cadena, entramos en la V y hacemos un punto alto, solamente uno, y ahora sí que cogemos, fijaros que aquí, donde tenemos que unir, tenemos el punto alto que habíamos hecho dentro de esta V, ¿vale? Pues aquí entramos justo arriba, vamos a quitar el marcador, entramos justo aquí y unimos con un punto deslizado, ¿vale? Entonces ya nos queda unida toda esta zona de aquí, ¿vale? Y ahora ya hacemos una cadena y ya saltamos al siguiente hueco grande y hacemos ahí un punto alto, una cadena y un segundo punto alto en el mismo hueco, ¿vale? Como veis, esto nos queda cerrado. Y ahora ya continuamos haciendo ventanas en cada uno de los huecos que nos encontremos. Ahora al finalizar os diré cuántas ventanas tenemos en cada una de las partes, ¿vale? Entonces vamos a continuar y nos vemos en el otro lado. Bueno, ya he llegado al otro extremo. Fijaros que aquí tenemos el último hueco, aquí teníamos la V y aquí teníamos el punto alto suelto que hicimos encima de la V, ¿vale?
Entonces aquí entramos una primera vez, hacemos un punto alto, una cadena, entramos una segunda vez, un punto alto y ahora ya hacemos una cadena, buscamos, fijaros, aquí tenemos la V de abajo y el punto alto, pues justo ahí en la parte de arriba del punto alto, ahí entramos y cerramos con un punto deslizado, ¿vale? De manera que aquí esto nos habrá quedado, ¿vale? Cerrado por este lado y cerrado por este lado de aquí. Esto es la manga y esto también es la manga, ¿vale? Y con esto estaría la fila 14 y tendréis que tener las ventanas, fijaros, las ventanas son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27 y 28. 28 por este lado y 28 por este lado. Y en la zona de la manga tenéis 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 y 25. ¿Vale? 25 en esta manga y 25 en esta de aquí. Y con esto ya estaría la fila 14. Bueno, ahora vamos a empezar la fila 15, que va a ser otra vez de punto ventana. Pero vamos a hacer un aumento. Aquí ya no vamos a trabajar las mangas, solo vamos a trabajar delantero y espalda. Y vamos a hacer un aumento en cada lado, con lo cual si ahora tenemos 28 ventanas, haremos 30. 30 en el delantero y 30 en la espalda, ¿vale? Entonces nos habíamos quedado aquí. Fijaros, ahora mismo tenemos el revés de la prenda, el derecho está aquí. Y nosotros estamos situados así. Entonces aquí vamos a subir 3 cadenas más 2 de separación, giramos el tejido, ¿vale? Y ahora aquí en esta primera ventana vamos a hacer el aumento. Entramos dentro y hacemos la primera ventana, ¿vale? Y ahora ya hacemos una cadena y ya vamos al punto alto inferior, entramos de manera centrada y ya hacemos el primer punto, ¿vale? Ahora ya seguimos con una cadena y entrando en cada uno de los puntos altos de la parte de abajo. Entonces esto lo hacemos hasta llegar al otro lado, donde volveremos a hacer otro aumento en el último hueco. Entonces vamos a continuar y nos vemos ahí. Mirad, ya estoy llegando aquí al final. Entonces aquí ahora hago el último punto alto y ahora en el último hueco hago el aumento, una cadena y dentro del hueco hago el aumento, ¿vale? Y ahora una cadena y ya pasamos al otro lado, ¿vale? Fijaros, aquí tenemos la intersección donde se junta todo esto, pues aquí justo en el medio de todos estos puntos hacemos ahí un punto alto, ¿vale? O sea, fijaros, aquí en la última ventana hemos hecho el aumento y ahora aquí hemos hecho el punto alto en la intersección. De manera que aquí, desde que hemos empezado,
tendremos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29 y 30. 30 en este lado, ¿vale? Y ahora ya, como saltamos al otro lado, haremos lo mismo. Vamos en el primer hueco, hacemos un aumento. Entramos dentro del hueco, hacemos la primera ventana y ya vamos al siguiente punto y empezamos a construir ventanas de manera normal, con un punto alto en cada punto alto inferior. ¿Vale? O sea, seguimos haciendo aquí todo esto y nos vemos al final para hacer el otro aumento. Bueno, pues ya estoy llegando al final. Hago aquí este punto. ¿Vale? Entonces ahora en el último hueco hacemos el aumento. ¿Vale? Y ahora ya cerramos haciendo una cadena y un punto raso en la tercera cadena de estas 5 que habíamos subido. ¿Vale? Y de esta manera, cuando contéis ahora, tenéis que tener 30 ventanas en un lado y 30 ventanas en otro. Y con esto estaría acabada la fila 15. Bueno, ahora para hacer la fila 16 va a ser otra vez con este punto de aquí. ¿Vale? Entonces para eso no vamos a girar el tejido, ¿eh? En este caso vamos a continuar haciendo, tomando la dirección que llevamos. Entonces recordad, para hacer esto teníamos que, en el mismo sitio donde estamos, subimos 3 cadenas, ¿vale? Entonces ahora vamos a la segunda, cogemos hebra y estiramos. Tenemos 2 en la hebra. Vamos a la tercera, entramos, estiramos y tenemos 3. Ahora vamos aquí a la parte superior del punto, entramos, estiramos y tenemos 4. Ahora vamos al siguiente hueco, estiramos y tenemos 5. Y por último vamos al siguiente punto, entramos, estiramos y tenemos 6. Ahora recogemos todo y cerramos con un punto. Y ya tenemos el inicio de la fila. Entonces ahora tenemos que continuar, pero ya sabéis que el siguiente motivo no se construye igual que el del inicio. Entonces vamos a recordarlo. Mirad, recordad, aquí subíamos una cadena y ahora vamos a buscar esta hebra que es la que sujeta todas estas de aquí. Entonces entramos, estiramos y tenemos 2 hebras. Ahora vamos a esta última, a este último hueco. Entramos ahí, estiramos y tenemos 3. ¿Vale? Ahora vamos al siguiente punto, entramos, tenemos 4. Vamos al siguiente hueco, entramos y tenemos 5. Y vamos al siguiente punto, entramos y tenemos 6. Y ahora ya lo recogemos todo y una cadena para cerrar. ¿Vale? Así es como hay que continuar. Una cadena, entramos aquí, 2, entramos aquí, 3, entramos aquí, 4, entramos aquí, 5 y entramos aquí y 6. Recogemos
y cerramos. Y así lo vamos haciendo todo hasta llegar al otro extremo. Bueno, mirad, ya estoy llegando aquí. Fijaros que aquí debéis de tener el mismo número de motivos que de ventanas. Entonces, como ventanas habíamos hecho 30, también deberéis tener 30 motivos aquí. Yo ahora mismo tengo 29. ¿Veis? Me falta aquí una ventana para llegar al centro. ¿Vale? Entonces hago el último, que es el número 30. ¿Veis? Aquí ya entro en el último punto. Y este es el número 30. Y ahora lo que hacemos, ¿veis? Es ya saltar al otro lado, porque aquí no vamos a tener un inicio como aquí. Vamos a hacer la continuidad. Entonces seguiríamos de manera normal, haciendo el siguiente, que ya pertenece al otro lado, ¿vale? Entraríamos de la misma manera a los puntos. ¿Vale? Y ya hacemos el primero, que es este del otro lado. Y entonces aquí continuaríamos haciendo otros 30, igual que hemos hecho en el otro lado. Y nos vemos al final. Bueno, mirad, ya he hecho todos los motivos que necesitaba aquí, que son de momento 29, me falta uno, que será el 30. Entonces nos ponemos aquí, hacemos una cadena y ya empezamos a entrar. Sujetamos y tenemos 2 hebras. Vamos al siguiente, 3 hebras. Vamos al siguiente punto, 4 hebras. Ahora vamos al hueco, 5 hebras. Y ahora aquí tenemos que entrar. Fijaros, aquí tenemos el punto que sube. Pues tenemos que entrar aquí. Y ahí ya subimos la sexta. Ahora ya recogemos y cerramos con una cadena. Y entonces ahora ya para cerrar la vuelta tenemos que irnos de estas cadenas que subimos al principio en la tercera. Aquí la primera está un poco escondida. 1, 2. En esta tercera, en ese hueco, entramos ahí y cerramos con un punto raso. ¿Vale? De manera que esto a ver, así bien colocado, nos quedará ya toda la continuidad de toda esta fila, que es la fila número 16. Bueno, ahora vamos a empezar la fila 17 justo en este punto. Entonces la fila 17 va a ser también de punto ventana, ¿veis? Aquí hicimos el punto que acabamos de hacer y ahora vienen 3 filas de ventana, ¿vale? Entonces tenemos que hacer 60 ventanas. Hemos hecho 30 puntos por un lado, 30 puntos por otro. Pues ahora haremos 30 ventanas por un lado y 30 por otro, solo que esta vez ya las haremos de manera continua. En este caso no vamos a girar el tejido, ¿vale? Entonces subimos 3 cadenas, que será como si fuera el primer punto alto, más 2 cadenas de separación, ¿vale? Entonces ahora vamos al siguiente circulito, estos círculos como hemos hecho antes, en estos círculos que se forman aquí, en el centro del punto, ahí vamos y hacemos el punto alto para formar la primera ventana. Luego ya una cadena, vamos al siguiente, que es este, y una cadena. Un punto alto en el siguiente círculo
Y así vamos haciendo por todo el contorno de esta fila. Ya no tenemos esquinas, simplemente vamos a ir haciendo todo esto por todo el contorno. Entonces damos toda la vuelta y nos vemos otra vez aquí al inicio. Bueno, ya he dado toda la vuelta, así, y he llegado otra vez al principio, ¿vale? Entonces ahora aquí me queda un motivo, hago aquí una cadena, me vengo a la tercera cadena de estas 5 que subimos al principio, entro en la tercera y ahí cierro con un punto raso. ¿Vale? Y de esta manera, como veis, esto ya va bajando así. Entonces aquí ya tendríamos acabada la fila 17 con 60 ventanas. Bueno, mirad, ahora vamos a empezar la fila 18, que va a ser lo mismo, vamos a hacer 60 ventanas, pero en este caso sí que vamos a girar el tejido, ¿vale? Entonces ahí donde nos hemos quedado, subimos 3 cadenas que son como el primer punto alto, más 2 cadenas de separación, son 5, ahora giramos, nos vamos al siguiente punto y entramos de manera centrada y hacemos el primer punto alto. Aquí ya tenemos la primera ventana. Ahora una cadena, vamos al siguiente punto, entramos y un punto alto. Una cadena, vamos al siguiente punto y un punto alto. Y así vamos por todo el contorno hasta llegar otra vez aquí, donde nos veremos para cerrar. Bueno, pues ya he dado toda la vuelta, ya he llegado de nuevo aquí al inicio, entonces hago aquí la última cadena, me vengo a la tercera de estas 5, que es esta, es esta de aquí, y cierro con un punto raso, ¿vale? Y ya tengo acabada la fila 18 con 60 ventanas otra vez. Bueno, ahora vamos a hacer la fila 19 también de punto ventana, ¿vale? Entonces hemos acabado aquí, no vamos a girar el tejido, en este caso vamos a continuar por aquí y entonces hacemos 3 cadenas más 2 de separación y ya vamos al siguiente punto, entramos de manera centrada y hacemos la primera ventana. Luego una cadena, vamos al siguiente punto y un punto alto para formar otra ventana. Y así por todo el contorno hasta tener las 60 y nos vemos aquí. Bueno, pues ya he vuelto a llegar al final. Aquí hago una cadena, busco la tercera de estas 5, que es esta, entro y cierro aquí con un punto deslizado. Y ya tendríamos la fila 19 terminada. Bueno, ahora empezamos la fila 20, otra vez con punto ventana, pero en este caso sí que giraremos el tejido. Entonces subimos 3 cadenas, más 2 de separación, giramos el tejido y ya podemos ir al siguiente punto centrado y hacer la primera ventana. ¿Vale? Y ahora ya podéis continuar por todo el contorno haciendo las ventanas como venimos haciendo hasta ahora. En total 60 y nos vemos aquí. Bueno, pues ya he llegado de nuevo al final, ¿vale? Entonces ahora hago una cadena y me vengo a buscar la tercera de estas 5 y cierro ahí con un punto raso. Y ya tendríamos la fila 20 terminada. Bueno, ahora que ya hemos acabado los puntos en ventana, vamos a volver a hacer la fila de punto en V, que es esta que va antes de los abanicos y las flores, ¿vale?
Entonces, para empezarla, la fila, que será la 21, lo que tenemos que hacer es girar el tejido antes que nada, ¿vale? Giramos el tejido y vamos a entrar en este primer hueco y vamos a hacer ahí una cadena, 2 cadenas y 3 cadenas. Esto es como si fuera nuestro primer punto alto, ¿vale? Y ahora 2 cadenas de separación y en el mismo hueco hacemos un punto alto. De manera que aquí hemos formado la primera V, ¿vale? Entonces ahora hacemos 2 cadenas, saltamos el siguiente hueco y en este punto, aquí viene el siguiente hueco y en este punto entramos ahí y hacemos un punto bajo, ¿vale? Ahora 2 cadenas, saltamos el siguiente hueco y en el siguiente hacemos otra V. Con un punto alto, 2 cadenas y un punto alto. Y ya tenemos una y 2 Vs. Ahora lo mismo, 2 cadenas, saltamos este hueco y en este punto de aquí, entrando de manera centrada, un punto bajo. ¿Veis? Repetimos, 2 cadenas, saltamos este hueco y en el siguiente una V. Con un punto alto, 2 cadenas y un punto alto. Ahora 2 cadenas, saltamos este hueco y en este punto siguiente entramos ahí y hacemos un punto bajo. Y así es como tenemos que ir dando toda la vuelta a la fila. Cuando lleguemos de nuevo aquí nos vemos. Bueno, mirad, ya he hecho todo el contorno, entonces ahora vuelvo a estar aquí en el principio, fijaros, ¿eh? Aquí he hecho la última V, tengo aquí 2 ventanas, ¿vale? Entonces ahora después de la V hago 2 cadenas, salto esta de aquí, me vengo a este punto y hago el punto bajo. Y ahora ya para cerrar hago 2 cadenas y de estas 5 que habíamos hecho al principio para formar la V, me vengo aquí a la tercera y cierro con un punto raso. Y de esta manera ya tengo cerrada toda esta fila 21. Entonces, tener en cuenta que deberéis tener 20 Vs en total por todo el contorno, 10 en este lado y 10 en este. Ahora sí que ya tenemos finalizada la fila 21. Bueno, mirad, ahora vamos a empezar la fila 22, que será la de flores y abanicos, ¿vale? Que tal como os hice en la anterior fila, yo voy haciendo alguna flor de vez en cuando y el resto abanicos. Entonces, para empezar esta fila, empezaremos en la misma V que hemos acabado haciendo un abanico, pero no lo vamos a hacer entero de inicio. Vamos a hacer una parte, la marcaremos y cuando hayamos dado toda la vuelta lo terminaremos porque será más fácil, ¿vale? Entonces aquí lo que tenemos que hacer es, tal como hemos acabado, subimos 3 cadenas más 2 que necesitaremos de separación, ¿vale? Entonces aquí en la tercera vamos a poner un marcador para saber que ahí es donde al final tendremos que unir una vez hayamos acabado. Lo entenderéis más tarde. Entonces, ahora giramos el tejido, ¿vale? Y nos vamos ya a trabajar en el siguiente abanico, ¿vale? Es como si este lo hubiéramos dejado para terminarlo al final, ¿vale? Entonces cogemos hebra, entramos y hacemos
un punto alto, 2 cadenas, un segundo punto alto, dos cadenas y un tercer punto alto. ¿Vale? Aquí sí que tenemos formado un abanico completo, ¿vale? Tenemos una parte de este y un abanico completo aquí, ¿vale? Ahora, 2 cadenas de separación, vamos a la siguiente V y hacemos otro abanico. Punto alto, 2 cadenas, punto alto, 2 cadenas y punto alto. Vale, ahora que ya tenemos estos dos, en la siguiente V haremos una flor. Recordar que eran 2 cadenas, vamos a la siguiente V y ahí entramos una primera vez, estiramos, una segunda vez, estiramos y una tercera vez y estiramos. Ahora cerramos todo y un punto. 2 cadenas, entramos una primera vez, una segunda y una tercera. Recogemos todo y cerramos. 2 cadenas y entramos una tercera vez, estiramos, estiramos y estiramos. Recogemos y un punto. ¿Vale? Y ya tenemos aquí 2 abanicos y una flor. Ahora 2 cadenas de separación y lo que vamos a hacer ahora a continuación es 4 abanicos. ¿Vale? Haremos 4 abanicos y de nuevo haremos una flor. Y nos vemos ahí. Bueno, pues ya he hecho otros 4 abanicos y otra flor, que como veis lo que yo voy haciendo es intentar ir separando las flores para que quede más bonito. De todas maneras, vosotras podéis poner las flores donde queráis. Como si queréis poner todo de flores y menos abanicos, eso no le va a afectar para nada a la manera de tejer de la prenda. O sea que si os gustan más flores o llenar más espacios, lo podéis hacer tranquilamente. Entonces ahora tendréis que hacer otros 4 abanicos y otra flor. Y otros 4 abanicos y otra flor. Y nos veremos aquí al final. Bueno, pues ya he hecho las otras flores y abanicos y ahora fijaros, estoy aquí. Aquí es donde habíamos empezado. Aquí he hecho la última flor. Y entonces ahora en el siguiente voy a hacer un abanico. Un punto alto, 2 cadenas, segundo punto alto, 2 cadenas y tercer punto alto, ¿vale? Y ahora hago 2 cadenas de separación y ahora sí que ya me vengo a esta V a completar el abanico que solo habíamos hecho uno de los puntos, ¿vale? Entonces aquí venimos, entramos, hacemos un punto alto, 2 cadenas, segundo punto alto, 2 cadenas y ahora en este marcador, que es donde marqué la tercera cadena de cuando subíamos, ahí voy a quitarla y ahí entramos y cerramos con un punto raso. ¿Veis? Entonces ya me quedan los 3 puntos altos completos y con esto estaría acabada la fila 22. Bueno, pues ahora vamos a hacer ya otra vez la fila de ventanas para recordarla. Fijaros, nos hemos quedado aquí. ¿Vale? Nos hemos quedado aquí, habíamos acabado este abanico, ¿vale? Entonces aquí mismo, donde hemos acabado, hacemos aquí, en este mismo hueco, vamos a hacer un punto raso,
para centrarnos, ¿vale? Y aquí ya vamos a subir 3 cadenas más 2 de separación, giramos el tejido y ya nos vamos al primer hueco de este abanico para formar la primera ventana. ¿Lo veis? Luego continuamos normalmente con una cadena y haciendo un punto alto en cada hueco. De manera que aquí iremos formando ventanas hasta tener 60, ¿vale? Daremos toda la vuelta y al llegar aquí deberemos tener 60 y nos vemos en ese punto. Bueno, pues mirad, ya he dado toda la vuelta, ya he llegado de nuevo aquí, he hecho la última ventana en el último hueco y ahora hago una cadena, me vengo a la tercera de las 5 que tengo aquí y ahí cierro con un punto raso, ¿vale? Y entonces aquí deberéis tener 60 ventanas, ¿vale? Por todo el contorno de la prenda tenéis que tener de nuevo 60 ventanas y con esto hemos acabado la fila 23. Bueno, pues ahora viene la fila 24, que también es de ventanas, pero en este caso sí que vamos a girar. Entonces hacemos 3 cadenas más las 2 de separación, giramos el tejido y ya podemos ir a los puntos altos inferiores y hacer de manera centrada el primer punto alto. Ahora una cadena, vamos al siguiente punto y hacemos una ventana en cada ventana de las de abajo, ¿vale? Entonces damos toda la vuelta hasta tener 60 ventanas y nos vemos aquí. Bueno, mirad, pues ya hemos llegado al final. Entonces aquí falta una cadena y ya venimos a la tercera de estas 5, que es esta, y cerramos con un punto raso, de manera que aquí tenemos otra vez las 60 ventanas y con esto hemos acabado la fila 24. Bueno, entonces ahora, una vez acabada la fila 24, ya podemos continuar hacia abajo, ¿vale? O sea, ya podemos seguir haciendo todas las filas que queramos, bajando hasta alcanzar la largada que nos guste. Lo único que tenéis que hacer aquí es que nosotros hemos acabado en la fila 24 y lo que va a venir a continuación van a ser repeticiones de lo que ya hemos hecho. Entonces se trata de que acabando en esta fila, que es la 24, la que viene ahora vuelve a ser esta de aquí, la de los puntos estos que hacen como esta florecita. Entonces esta fila sería la 16, por lo tanto deberíais retroceder hasta la fila 16 y empezar desde ahí otra vez toda la secuencia. O sea, ahora a partir de aquí, que es la 24, volveríamos a la 16 y haríamos la 16, que es esta, la 17, que vuelve a ser punto ventana, la 18, la 19, la 20, la 21, la 22, la 23 y la 24. Si volvéis a hacer toda esa secuencia y queréis seguir bajando, otra vez volvéis a la 16, o sea, la secuencia es esta, ¿vale? Desde el punto este hasta donde hemos llegado, que es desde la 16 a la 24. Entonces, ahora cuando retrocedáis y busquéis la fila 16, deberéis empezar aquí a hacer este punto. Por lo tanto, empezaréis tal como yo os indico, subiendo las 3 cadenas allí donde habéis acabado y entrando ya para empezar a formar la primera florecita pequeña, que la hacíamos de esta manera.
¿vale? Luego haríais una cadena y volveríais a empezar a hacer toda esta secuencia que ya está explicada en la fila 16, ¿vale? Entonces nada, se trata de que volváis y repitáis toda esa secuencia de la 16 a la 24. Entonces, yo ahora voy a hacer todas las repeticiones que yo considere para el largo que a mí me gusta. Cuando haya terminado, vuelvo con vosotras y os digo, mirad, he acabado en la fila 24 y he hecho todas estas repeticiones hasta la fila, la que sea. Y nos vemos en ese punto. Bueno, pues tal como os he dicho, ya he hecho todo el tramo que necesitaba. Entonces fijaros, nos habíamos quedado en la fila 24 y yo he llegado hasta la fila 33, ¿vale? Repito, nos hemos quedado en la fila 24 y he llegado a la fila 33. Entonces, lo único que tendréis que tener en cuenta al llegar aquí a la fila 31, que es la de las flores, es el orden donde tengáis, o sea, veis que yo he ido cambiando según la fila, he ido poniendo las flores en un sitio o en otro. Entonces, en este tramo que he hecho, en la fila 31, que es esta, ¿vale? Las he colocado de manera diferente. Entonces, si queréis tomar nota, lo que he hecho es empezar con una V, luego una flor, luego 3 abanicos, luego una flor, luego 3 abanicos, luego una flor, luego 3 abanicos, luego una flor, luego 3 abanicos y luego una flor. Entonces de esa manera me ha ido quedando la flor aquí, que como veis está más intercalada que la situación de la parte de arriba, ¿vale? Entonces, bueno, esto es como lo he hecho yo, pero vosotras podéis colocarlo donde queráis. Y ahora podemos continuar. Entonces ahora ya podemos hacer la parte del bajo.